De todas las preguntas que te has hecho hasta acá, esta es quizá la más oscura y hasta donde podemos prever racionalmente la única a la que nunca seremos capaces de dar respuesta. Más aún, podemos adelantarte que ni siquiera la manera en que ha sido formulada es la adecuada, porque apenas consigue aprehender una parte minúscula e infinitesimal de eso a que está dirigido. ¿Y qué es eso a lo que apunta? Esto que ves ahora mismo, aparentemente tan complejo, pero que en realidad la sombra es bastante simplista de eso que la filosofía ha llamado el ser. Los murciélagos y las polillas son ciegos, el perro ve en blanco y negro. Nosotros, a diferencia del último, lo hacemos en colores, y además podemos contar la facultad de que tomamos conciencia de nosotros mismos, lo que nos permite aumentar nuestras posibilidades por medio de la tecnología. A esto llamamos raciocinio. Pero, por mucho que podamos ponerle un pie encima al mundo entero y si se quiere al universo cuando consideramos nuestros incipientes progresos en materia espacial, ¿en qué medida estamos mejor cualificados que aquellos para conocer el absoluto? Vemos a los perros obrar de un modo más o menos predecible, pero ¿cómo sabemos que a pesar de ese mecanismo visible, la conciencia de ellos no es en verdad mucho más rica y compleja, que la plenitud que alcanza su vida no es más rica que la nuestra? Del ser podemos decir y escribir considerablemente, pero las conclusiones que podemos sacar son, a decir verdad, bastante precarias. Apenas damos unos pasos pensando en él, cuando de pronto nos abismamos a toda velocidad a una oscuridad que es tanto temible como desesperante. Realmente pensar en el ser produce un arrebato luminoso, ese sentimiento que absorba a los religiosos de solo pensar en las manifestaciones mágicas de sus divinidades o entidades celestiales, y que los nihilistas y ateos en general atribuyen a la autosugestión. No obstante, no nos amilanemos y veamos en la medida de nuestras posibilidades algunas definiciones del ser. Parménides, por ejemplo, nos decía del ser que era lo contrario del no ser, que el ser era en tanto que el no ser no era. A juicio de algún sabiondo atolondrado, esto podría parecer bastante obvio, un artificio lingüístico para presumir de un conocimiento que no se tiene verdaderamente. La verdad es que esto tiene importantes repercusiones, porque partiendo de la base de que el ser necesariamente es, entonces necesariamente también todo lo que es adscribe o forma parte del ser, lo que nos incluye a nosotros y todo cuanto nos rodea. Esto no quiere decir que somos controlados como marionetas, que nuestro destino está determinado o por el contrario, que somos completamente libres, nada de eso. Simplemente se nos está diciendo que somos parte de un todo que es, por cuanto nosotros somos. Por consiguiente, el ser es indivisible. Además, es único, porque aplicando lo que en lógica se denomina reducción al absurdo, tenemos que de existir otro ser absoluto, entonces este no puede ser sin estar unido a ese otro que ya es. Convengamos que para aquel que no está acostumbrado a pensar con el rigor de la lógica, esto puede sonar un poco confuso, pero en tal caso, si te interesa aprender de veras, si no sobre esto, al menos para potenciar tu raciocinio, puedes retroceder el vídeo e intentar comprenderlo mejor. Seguro te darás cuenta que no puede haber más que un único ser. Señala Parménides, por otro lado, que el ser es inmutable, que no puede cambiar, porque cambiar significa dejar de ser para ser otro, lo que, de nuevo, si lo reducimos al absurdo, no puede ocurrir con el ser. En este sentido, la visión del ser vindicada acá es como la de una estructura inerte, como la que recorremos ahora mismo. En segundo lugar, podemos referir a Platón, quien, recordemos, cree que lo real reside en las ideas únicamente. Por ejemplo, la idea de nosotros en este instante viendo un vídeo sobre el ser. En consecuencia, reduce el ser a la idea del bien supremo. Hace falta decir que las ideas, tal como nosotros las concebimos, son para Platón en realidad un mero reflejo de aquellas otras ideas trascendentales, sustancias cuya forma cada vez se nos va revelando mejor en la medida que vamos dejando atrás, abandonando la caverna platónica, aquel instructivo antro que analizamos en el vídeo acerca del mito homónimo. En las antípodas de las ideas tenemos en tercer lugar a Aristóteles, discípulo de Platón. Este es quizá el que mejor trabajó el concepto. De hecho, la manera en que lo hace nos permite explicarnos el porqué de su orientación hacia lo que tenemos más inmediatamente, hacia lo sensible. Su conceptualización es la siguiente. Nos dice que la causa es lo que da cuenta lo que es el ser, su contenido.
Porque siempre que definimos algo, lo hacemos sobre la base de otra cosa que revela su esencia, su sustancia. Por ejemplo, cuando intentamos definir lo que es un hombre, podemos decir de él que es un animal racional. Luego, podemos intentar descifrar lo que hay detrás de este último concepto, el de animal racional, y así sucesivamente hasta llegar a la esencia última, aquella que se define por sí misma y que Aristóteles denomina causa primera. Todo lo que no es causa primera, es decir, todo lo que es causa de otra cosa, se le denomina aquí ente o entidad, o sea, lo contrario del ser. El cuarto lugar podríamos dárselo a los cristianos, para quienes el ser es, por supuesto, Jehová, Yahvé, su Dios. Nada trasciende a este. Por último, de lo dicho recién podríamos decir que pensar el ser es un asunto global, porque religiones hay y ha habido para regodearse. Pero, ¿y el ser que es pensado filosóficamente también? Sí, para dolor de cabeza de algunos intelectuales orgullosos de su occidentalismo. Para el chino Wang Bi, por ejemplo, el origen del ser está en el no ser, al que se le identifica con el Tao. Para otros, como Guo Qiang, no cabe que el ser pueda transformarse en el no ser, porque el ser es eterno, existe y ha existido desde siempre. Incluso hay referencias más actuales, a lo mejor no muy elaboradas por cuanto no extensas, aunque no por ello menos profundas, como la del libanés Khalil Gibran, quien dedica en su magnum opus El Profeta un breve pero hermosísimo poema al ser. Cabe señalar que Khalil Gibran fue exitosísimo en su tiempo y que actualmente ha caído en el olvido, pero no porque sus ideas hayan sido desmentidas. Hacemos este alcance sobre todo para aquellos pensadores jóvenes quienes sin intención puedan sesgarse y creer que la verdad solo es hallable en aquellos sistemas de pensamiento que están más en boga, o cuando se enamoran de determinados sistemas de pensamiento. En esto del pensar debemos ser rigurosos. Con la época moderna, que como sabemos enarboló las banderas de la razón como facultad suprema del hombre, el interés filosófico se desplaza del ser al sujeto, lo que es natural si se piensa en el antropocentrismo en el que incurrió. Mal que mal, a la modernidad debemos ese apetito de control sobre todas las cosas, sin preguntarnos siquiera nuestro derecho legítimo sobre ellas, y que hoy ha alcanzado su cenit con la producción capitalista. Tanto el racionalismo como el empirismo modernos se preocupan más por saber qué son las cosas y cómo es posible conocerlas en lugar de sondear lo que hay detrás de ellas, porque asume irremediable la cuestión de que el hombre, en todo lo que es la problemática de su existencia, siempre está abierto a esa dimensión misteriosa de lo trascendente. Así, no es de extrañar que nuestra filosofía postmoderna se refiera más a la posibilidad de un conocimiento objetivo de lo real, a una crítica del conocimiento y de los sistemas científicos, como posibilidad de ir ampliando los horizontes de nuestro conocimiento basados en la experiencia sensible, más que a una búsqueda del ser. Lo anterior no quiere decir que no haya pensadores de esta era a los que no les preocupara la cuestión. De hecho, quien es considerado el más importante filósofo del siglo XX, el alemán Martin Heidegger, escribió todo un tratado sobre la misma intitulado Ser y Tiempo. De este podemos decir primero que está incompleto, segundo que no resuelve ninguna pregunta sobre el ser, acaso echa más oscuridad sobre el asunto, ¿y esto está mal? No, en la medida que nos permite saber dónde estamos realmente situados en lo que al absoluto se refiere, de manera que nos hace ser más cautos todavía y abstenernos de seguir azarosamente cualquier derrotero, con los errores que esto implica. Concretamente, el logro de Heidegger reside en que tuvieron que transcurrir 2 milenios y 4 siglos para que alguien nos hiciera notar que la pregunta por el ser estaba en realidad mal planteada, porque para Heidegger ser es siempre ser del ente, es decir, ser de las cosas que atañen a la humanidad, porque se formula en los términos humanos mediante las capacidades humanas. Lo que Heidegger hace no es de manera alguna coger ni por asomo al ser para elaborar una metafísica, una ontología. Heidegger, en verdad, no va más allá de una antropología ontológica, porque queriendo determinar la prioridad del sentido de la pregunta por el ser, precisa una elaboración de la estructura del ser que es el hombre, una analítica existenciaria, en palabras del filósofo, con lo que vincula dicha prioridad con la temporalidad de la vida fáctica humana. Para terminar, en todos los tiempos ha habido personas que viven, pero habitualmente sin demasiada conciencia de cómo lo hacen, de por qué viven, sin tener claros los grandes propósitos de su vida, o, incluso teniéndolos, estos propósitos no escapan del canon,
son, por decirlo de alguna forma, trillados. Esto es hoy más patente gracias a un propagado nihilismo que no cree, como Parménides o los idealistas, que hay alguna verdad absoluta por la que el hombre deba regirse, que éste solo debe atenerse a las cosas del mundo, a lo mundano, que solo ahí se puede ser plenamente humano. Pero, ¿acaso asumir este vivir práctico no es también incurrir en un argumento de la laya de los que se vale la religión, de la que el nihilismo reniega tanto y por la que, en alguna medida, tiene éxito debido a los embustes proferidos por ella con fines ambiciosos y que le alejaron de su objeto principal, esto es, la búsqueda de Dios? ¿Y acaso este vivir práctico no es también un antropocentrismo cuando centra todas sus fuerzas en el hombre mismo, en su plenitud? De este modo, lo sensato parece entonces entregarse a la posibilidad de que efectivamente existe una verdad, no creer en ella, sino darle cabida a su eventualidad y estudiarla, a ver si hallamos un argumento más seguro por la cual desecharla o por la que volvamos a elevarla, aunque ahora sí en serio, de un modo creíble en nuestras vidas, porque en cualquiera de los dos casos el resultado sería favorable para los hombres. Si no hay verdad alguna, que cada hombre separadamente tantee pues su felicidad como mejor le plazca, pero si la hay, seguro ella nos satisfará a todos y mundos armónicos y placientes, utópicos, serán viables para nuestra raza. ¿Y tú, crees que el hombre debiera suspender su programa por controlarlo todo para mejor reinvertir sus fuerzas en hallar una verdad que le permita obrar más seguro de sí mismo? ¿Acaso sin tener que cuestionarse constantemente mediante pugnas políticas la conveniencia de los modelos que se autoimpone para gobernarse? Comparte este material si crees que constituye un aporte.